Esta semana es la tercera semana del módulo 6. Ya la próxima vamos a finalizar el técnico. En la clase anterior estuvimos viendo sobre, eh, sobre cómo hacer inspecciones eficaces directamente en campo y en la línea de producción. Ahí vimos la importancia de los informes de inspección como documentos que van a respaldar nuestras decisiones. Y además recuerden que un informe bien hecho no solamente es un papel que se archiva, sino que es una evidencia legal. Si mañana pasara un decomiso del Ministerio de Salud o una queja de un cliente en Europa, ese informe es lo que nos va a respaldar. Bueno, ahora, si yo tuviera un lote de 10.000 unidades, ¿las reviso una por una? Bueno, no. Ahí es donde va a entrar el tema de hoy, el muestreo. Vamos a ver cómo se hace de una forma científica y estandarizada. Los temas de la clase de hoy es muestreo, la tabla militar estándar y los diseños de planes de muestreo. La muestra es un grupo de unidades que se sustraen de un total para estimar o definir la condición de ese total conocido como población. Bueno, la muestra es un subconjunto de una población. En nuestro contexto, la población es el lote completo de producción. Imaginemos que tenemos un lote de 5.000 bolsas de chips. No vamos a abrir las 5.000 bolsas para verificar la calidad, ¿verdad? Eso sería una inspección 100% destructiva. Es absurdo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una muestra representativa. Aquí la palabra es clave, es representativa, porque la muestra que tomamos tiene que representar al lote. No es nada más agarrar las primeras 20 bolsas que están encima y ya. No, es aplicar un método estadístico que vaya a garantizar que esa muestra refleje la condición real de todo el lote. Eso viene del campo de la estadística inferencial. A partir de lo particular, vamos a inferir lo general. Si la muestra está bien, asumimos que el lote está bien. Y si la muestra falla, el lote tiene problemas. ¿Qué es un plan de muestreo? Bueno, el procedimiento general es el siguiente. Se toma un lote N, se le extrae una muestra de tamaño N minúscula y se inspecciona al 100% de la muestra. Si contiene un número de aceptación C o mínimo de efectos, se acepta la muestra y el lote de donde proviene. Lo anterior se logra aplicando la tabla militar estándar. Si contiene más de un número de aceptación C de defectuosos y de defectuosos, se rechaza la muestra y el lote de donde proviene, el cual debe ser inspeccionado al 100% o enviado de vuelta al proveedor, tomando un registro que sirva de control para que no vuelva a mandar el mismo lote. Un plan de muestreo es un procedimiento sistemático que va a definir tres cosas: cuántas unidades tomar del lote, cómo inspeccionarlas y cuál es el criterio para aceptar o rechazar el lote. Bueno, veamos ahí las variables. La N es el tamaño del lote, la N mayúscula es el tamaño del lote, la N minúscula es el tamaño de la muestra y el C es el número de aceptación, es decir, el máximo de efectos que vamos a tolerar. Si encontramos C o menos defectos, el lote se acepta, y si vamos a encontrar más de C, se rechaza. Cuando se rechaza hay dos opciones: inspección al 100% del lote completo o se devuelve al proveedor con un registro formal. Ese registro es muy importante porque va a servir como un historial para futuras negociaciones y para ajustar el nivel de inspección. La importancia, bueno, nos indica el número de unidades del producto que han de inspeccionarse de cada lote, es decir, el tamaño de la muestra, así como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote. Aquí podemos ver visualmente, ¿verdad? La N mayúscula, que es la población, la N, que es la muestra, y la C, que es la cantidad de efectos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque es tener importante un plan de muestreo formal, porque nos da criterios objetivos. Sin un plan, la decisión de aceptar o rechazar va a quedar a criterio subjetivo del inspector y eso es peligroso. Imaginen que un inspector tuvo un mal día y rechaza un lote perfectamente bueno. Eso es un costo innecesario. O peor, que deje pasar un lote malo porque tenía prisa. Eso nos puede costar mucho dinero a la empresa. Un plan de muestreo va a eliminar esa subjetividad y va a definir claramente ese lote de tamaño
el tamaño de la muestra y si encuentro la cantidad C o menos de defectos, lo acepto y si encuentro más, lo rechazo. Es blanco, blanco o negro, no hay grises, no hay intermedios. Esto es especialmente importante cuando exportamos porque los clientes internacionales exigen evidencia de que usamos los métodos estadísticos reconocidos. Vamos a tener la tabla militar estándar. Esta fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de garantizar la calidad de las municiones durante su producción en lotes. Es el sistema de inspección de aceptación por atributos más difundido a nivel mundial. La tabla militar permite obtener el código de letra correspondiente a la muestra y con este código posteriormente se determina el tamaño de la muestra. Veamos cómo se hace a continuación. Bueno, la tabla militar estándar tiene una historia muy interesante. Esta fue desarrollada en la Segunda Guerra Mundial por el ejército de los Estados Unidos. Se puede imaginar por qué. Bueno, porque necesitaban garantizar que las municiones y el equipo militar cumplieran con estándares mínimos sin tener que inspeccionar cada bala o toda la producción. Esa es la norma militar estándar, la 105, ha tenido varias revisiones hasta la 105E, que es de las más recientes. Después, esta fue adoptada en la ISO 2859-1, que es la versión internacional vigente. A nivel centroamericano también está referenciada en varias normas de reglamentos técnicos. Lo importante aquí es que esta tabla nos da un método científico estandarizado y reconocido internacionalmente para determinar cuántas unidades muestrear y cuáles son los criterios de aceptación y rechazo. No es algo que nos inventamos, esto es un estándar global. Y aquí tenemos ejemplos. Aquí ven la tabla frente a ustedes. Vean, a primera vista puede parecer intimidante con ese montón de números y letras, pero lo importante es que vayamos entendiendo la lógica. Es muy sencilla de usar. Fíjense que tiene dos ejes principales. En las filas están los rangos de tamaño y lote y en las columnas los niveles de inspección. La intersección les da una letra, un código, y esa letra código es la llave para entrar a las tablas de aceptación y rechazo. Vamos a ver los detalles en las siguientes diapositivas, pero esto es para que vayan teniendo ahorita, para que vayan viendo la tabla. 8 consejos para una adecuada aplicación de la tabla militar estándar. Bueno, primero se inicia con la inspección normal, se pasa a estricta cuando se observa mala calidad del proveedor y se usa la reducida cuando la calidad del proveedor es buena, reduciendo los tamaños de muestra. Esto es muy importante. El punto focal de la norma es el AQL, el nivel de calidad aceptable entre 0.1 y 10%. Esto es negociado entre el cliente y el proveedor. Los valores típicos de AQL para defectos mayores es de 1% o 2.5% y para defectos menores y 0.65% para defectos críticos. Cuando hablamos de defectos por unidad, la tabla nos da rangos adicionales hasta los 1000 defectos por cada 100 unidades. Esto es útil cuando hablamos productos donde una sola unidad puede tener múltiples defectos. Ahora, respecto a los niveles de inspección, esto es fundamental. El nivel 2 es el normal, el, el estándar, el que se usa por defecto. El nivel 1 usa aproximadamente la mitad de la muestra del nivel 2. Esta se usa cuando no necesitamos tanta discriminación, por ejemplo, con proveedores de largo historial que siempre nos dan los productos funcionando adecuadamente, que no hemos tenido ningún problema. El nivel 3 se usa doble, se aplica cuando necesitamos una máxima discriminación o como al evaluar un proveedor nuevo. Recuerden que a mayor nivel de inspección significa más muestras, más costo, pero también es más seguridad en la decisión. Vamos a ver los niveles especiales, el S1, el S2, el S3 y el S4. Estos son para situaciones donde el tamaño de muestra debe ser mínimo.
¿Cuándo se usan? Bueno, típicamente en pruebas destructivas, por ejemplo, si se está evaluando la esterilidad de lata de conserva y tienen que abrir cada lata para analizarla y no pueden usar muestras grandes porque eso va a destruir el producto. Bueno, el S4 es el más común para pruebas destructivas, pero es de mucho cuidado. Estos niveles implican riesgos más altos de aceptar lotes malos o rechazar lotes buenos porque la muestra es tan pequeña que pierde representatividad. Hay que usarlo solo cuando el costo o la naturaleza de la prueba lo justifique. Y sobre el mecanismo de cambio, la norma establece cuándo cambiar el tipo de inspección. Eso lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver los pasos para construir un plan de muestreo. Ahora viene la parte práctica que les va a servir. Vamos a aprender paso a paso cómo construir un plan de muestreo usando la tabla militar estándar. Son 5 pasos que deben seguir siempre en el mismo orden. No se vayan a saltar ninguno porque cada acto alimenta al siguiente. Es como una receta. Si les falta un ingrediente, bueno, el resultado no va a ser correcto. Paso uno, necesitamos estos datos. Para construir un plan de muestreo necesitamos 5 datos de entrada. Primero, tamaño del lote. Segundo, nivel de inspección. Tercero, tipo de inspección. Esta puede ser una inspección normal, rigurosa, reducida. El cuarto es el tipo de plan, si es un plan simple, doble o múltiple. El quinto, el nivel de calidad aceptable, el AQL. ¿De dónde salen esos datos? Bueno, no se los inventan ustedes solos. Se determinan en negociación con el cliente o se establecen según la política de calidad de la empresa. El AQL, por ejemplo, muchas veces viene definido en el contrato comercial o en las especificaciones de producto. Un error que a veces se ve en la industria es que se tomen los datos equivocadamente. Eso no debe ser. Se debe ser eh, los adecuados según la tabla. Vamos a ver cada uno de estos a detalle. Primero, el tamaño del lote. Este es el dato más directo, es la cantidad total de unidades que componen el lote que vamos a inspeccionar, dependiendo del pedido del cliente. Así va a ser la producción y los lotes generados. Por ejemplo, si un cliente pide 10.000 unidades de salsa de tomate y la planta las produce en 2 turnos, podrían ser 2 lotes de 5.000 cada uno. Lo importante es que el tamaño del lote nos ubica en un rango dentro de la tabla militar. Fíjense, no buscan un número exacto, sino el rango donde cae. Si su lote es de 3.200, cae entre el rango de 3.200 y 10.000. Ese rango combinado con el nivel de inspección les da la famosa letra código. Parece simple, pero asegúrense de contar bien las unidades del lote. Un error aquí va a dañar todo nuestro plan de muestreo más adelante. Vamos a tener niveles de inspección. Hay 2 categorías, los niveles generales y los especiales. Los generales son el 1, el 2 y el 3. El nivel 1 es cuando se confía bastante en el proveedor y no se necesita ser tan estrictos, se usa menos muestra. El nivel 2 es el estándar que se utiliza por defecto. Y el nivel 3 es por una máxima rigurosidad, como con un proveedor nuevo o un producto que ha dado problemas. Los niveles especiales, del S1 al S4, son para muestras muy pequeñas, típicamente en pruebas destructivas como análisis microbiológicos. En la práctica, el 80% de las veces vamos a utilizar el nivel 2 de inspección. Pero también es importante conocer los demás para saber cuándo aplicarlos. Entonces, la elección del nivel de inspección tiene que estar debidamente justificada. Después, el tipo de inspección. Tenemos la normal, la rigurosa y la reducida. La normal es el punto de partida siempre. Se usa cuando no hay razón para sospechar que la calidad del proveedor es mala. El NCA es nuestro del referente. Ahora algo importante, la transición entre estos tipos no es arbitraria. La norma de militar estándar establece reglas claras. Se pasa de norma a rigurosa cuando 2 de los 5 lotes consecutivos han sido rechazados. Esto le manda una señal clara al proveedor: mejore su calidad o perdemos la relación comercial.
Y aquí tiene implicaciones fuertes. Una inspección rigurosa significa más unidades muestreadas, más tiempo, más costo, y todo eso puede recaer sobre el proveedor según lo que digan los acuerdos comerciales. Tenemos la rigurosa, que la inspección rigurosa es ponerle a la lupa al proveedor. El criterio de aceptable se vuelve más estricto, se toleran menos defectos. ¿Cuándo se activa? Cuando los lotes anteriores muestran una tendencia de calidad inferior al NCA acordado. Es como una tarjeta amarilla en el fútbol. Estamos diciendo al proveedor, bueno, cuidado, que si sigue así, dejamos de comprarle. En la práctica, cuando una empresa entra en inspección rigurosa, también se notifica formalmente por escrito. Eso va a crear un registro legal que puede servir para rescindir contratos. Además, si después de cierto número de lotes rechazados consecutivos la calidad no mejora, bueno, la norma recomienda suspender la inspección y buscar otro proveedor. Y tenemos la reducida, que es como cuando le damos un premio a la buena calidad. Cuando el proveedor demuestra consistentemente que la calidad es superior al NCA, se puede reducir el tamaño de la muestra a 2/5 partes de lo normal. Esto es un beneficio económico directo porque menos unidades a inspeccionar va a significar menos tiempo y menos personal y menos costo. Pero también mucho cuidado con eso, porque en el momento en que se encuentre un solo lote rechazado en la inspección reducida, se regresa inmediatamente a la inspección normal. No hay una segunda oportunidad. Es como la confianza, se gana lento, se pierde rápido. En este mecanismo de transición es uno de los aspectos más elegantes de la norma porque crea incentivos para que tanto el cliente como el proveedor trabajen por mantener la calidad alta. Este es un sistema que se autorregula. Podemos tener diferentes tipos de plan: simple, doble y múltiple. Bueno, el plan simple es el más directo. Toma una muestra en la inspección y con base al número de efectos encontrados, acepto o rechazo. No hay segundo muestreo, no hay segunda oportunidad. Es rápido y fácil de administrar. El plan doble da una segunda oportunidad. Si la primera muestra no es concluyente, se toma la segunda, y el plan múltiple extiende esta lógica a 3 o más muestreos sucesivos. ¿Cuándo usar cada uno? Bueno, el simple es ideal cuando el costo de la inspección es bajo y queremos decisiones rápidas. El doble y el múltiple son útiles cuando el costo de inspección es más alto o cuando queremos darle más oportunidades al lote. Importante: los planes dobles o múltiples, la decisión de aceptación y de rechazo de los lotes se hace en el establecimiento de 2 o más muestras, según sea el caso, pero también pudiéndose rechazar a la primera según la cantidad de unidades. En los planes dobles y múltiples, los defectos se acumulan entre muestreos, no es que en cada muestreo se reinicie el conteo. Y ahora tenemos el nivel de calidad aceptable, el AQL. Este consiste en un método estadístico de control de calidad que, a partir de un número limitado de muestras, va a permitir determinar la calidad del total de la producción con una fiabilidad inicialmente definida. Existen 14 niveles. El AQL es un valor estadístico que va a representar el porcentaje máximo de unidades defectuosas que consideramos aceptable en un proceso de producción. La tabla muestra 14 niveles que van desde el 0.01 hasta el 4%. ¿Cómo se elige? Bueno, dependiendo del tipo de producto, del riesgo asociado, del tipo de negociación comercial. Para alimentos de alto riesgo, como productos listos para consumir, el AQL debe ser muy bajo, de un 0.065 a 1%. Para efectos cosméticos en empaque podría ser de un 2 por 2.5%.
hasta un 4%. A mayor exigencia en el AQL, mayor será la muestra necesaria y más estricto es el criterio de aceptación. Eso va a tener un costo, así que la definición de AQL es siempre un balance entre el riesgo y la economía. Nunca lo vayan a definir a la ligera. Disculpen que estoy resfriado. A tomar en cuenta el tamaño del lote es necesario para entrar a la tabla 1 y localizar la letra en código de tamaño de muestra. El nivel de inspección también sirve para localizar la letra de código de tamaño de muestra. Hay tres niveles, ya los vimos, el 1, 2 y el 3, y hay cuatro niveles especiales, el S1, S2 y S3 y S4. Estos niveles van a establecer una relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño del lote. El nivel 2 establece una relación normal entre ambos, y el nivel 1 tiene menor discriminación y el nivel 3 mayor discriminación. Ejemplo 1. Tenemos un lote de 25.000 unidades. Imaginemos que es una producción de bolsas de arroz en una planta aquí en Costa Rica que exporta a Centroamérica. El cliente nos exige el nivel de eh, inspección 3, el más riguroso, el cual tiene sentido porque es un cliente nuevo y quiere asegurarse la calidad. Vamos a usar una inspección normal porque es la primera vez que trabajamos juntos. Recuerden que siempre se arranca con la normal. El plan es simple porque queremos una decisión rápida y directa. Aquí el AQL es 2.5%, un valor típico para efectos menores como problemas de sellado o etiquetado. Con estos 5 datos vamos a ir a la tabla militar a buscar nuestra letra código. Y aquí lo podemos ver. Nivel de inspección 3. Rango en el cual se encuentra el tamaño del lote. Ahí lo vemos. Y obtenemos, identificamos el código de letra de convergencia entre el tamaño del lote y el nivel de inspección. Pusieron atención, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace? Bueno, vean que en 25.000 cae en el rango de 10.000 de 10.001 a 35.000 unidades y ahí nos vamos moviendo horizontalmente hasta la columna del nivel 3. ¿Qué letra nos da? Nos da la letra N. Ese es nuestro código de convergencia. Apúntenlo porque es el que nos va a servir para el siguiente paso. La letra N nos indica que de un lote de ese tamaño con ese nivel de inspección debemos tomar una muestra específica. Vamos a ver cómo la tabla es progresiva y cómo a mayor nivel de lote y mayor nivel de inspección, la letra a código avanza en el alfabeto. Eso significa que nuestras muestras deben ser más grandes. Eso tiene lógica estadística. Para tener una mayor confianza en la representatividad, necesitamos más observaciones. Ahora tomamos nuestra letra N y vamos a la tabla de inspección normal. Para plan simple, buscamos la fila de la letra N y vemos que nos indica un tamaño de muestra de 500 unidades. Esto es el 2% del lote. Es bastante razonable. Nos movemos horizontalmente hasta la columna del AQL y ahí dice 2.5%. Ahí encontramos que AC es igual a 21 y RC es igual a 22. AC es aceptación, cuántos defectos podemos tolerar como máximo, y RC es el rechazo. A partir de cuántos debemos rechazar. Si en las 500 unidades encontramos 21 o menos defectuosas, el lote se acepta. Y si encontramos 22 o más, se rechaza. Ahí pueden observar que el AC y el RC son consecutivos en un plan simple. Esto es una verificación útil. Si no son consecutivos, probablemente están leyendo mal la tabla. ¿Vieron cómo es la situación, verdad? Tenemos tamaño de lote, nivel de inspección, tipo de plan. Lo encontramos en las tablas, dependiendo del tamaño del lote, dependiendo del nivel general de inspección, encontramos la letra. Vamos a la siguiente. Aquí vamos con la letra, que vemos que es de 500 unidades, y vemos que el AQL de 2.5% debe ser 21 y 22. Esas son las unidades. Con 21 menos unidades defectuosas,
se acepta el lote. Si ya tiene más de 22 unidades defectuosas, se rechaza el lote. Como les indicaba, con el AC de 21 y el RC de 22, la decisión es binaria, es blanco y negro. Máximo 21 defectos. El lote pasa, la producción sigue. 22 defectos o más, se rechaza. Punto. Y como es plan simple, no hay segundo muestreo, la decisión es final. Piensen en las implicaciones prácticas. Si de 500 bolsas de arroz encontramos 21 con algún defecto de sellado, el lote pasa. Pero si ya encontráramos 22, tienen que rechazar las 25.000 unidades o proceder a una inspección del 100%. Eso va a ser un costo enorme en tiempo y mano de obra. Por eso es tan importante que el proceso productivo mantenga la calidad por encima de la QL, un buen sistema de calidad preventivo con puntos críticos de control y programa prerequisito y un HACCP implementado va a evitar que se vayan a llegar a estos escenarios de rechazo. Vamos a ver otro ejemplo. Tamaño de lote 50, nivel de inspección 2, tipo de inspección rigurosa, tipo de plan doble, nivel de calidad aceptable, AQL del 40%. Entonces vamos a ver. Nivel de inspección 2. Nuestro lote de 50 unidades va a quedar en el rango de 26 a 50. Con nivel de inspección 2, la intersección nos da la letra D. Fíjense cómo se reduce la letra código cuando el lote es pequeño. Con la letra N, el ejemplo anterior, teníamos 500 unidades de muestra. Eso tiene sentido. Si el lote es solo de 50 unidades, sería absurdo inspeccionar más de lo necesario. La tabla se ajusta proporcionalmente. Entonces ahora tenemos la letra D. Buscamos la letra D. Con la letra D y el AQL de 40%, vamos a encontrar un tamaño de muestra de 8 unidades para el primer muestreo. Los parámetros de aceptación y rechazo son de 5 aceptación y rechazo de 6. Eso significa que si esas 8 unidades encontramos 5 menos defectuosas, aceptamos el lote en el primer muestreo sin necesidad del segundo. Pero si encontramos 6 o más, pasamos al segundo muestreo. Aquí el plan doble va a mostrar la utilidad que le da una segunda oportunidad al lote antes de rechazarlo definitivamente. Lo que les decía, si en el primer muestreo de 8 unidades encontramos 5 menos defectuosas, se acepta el lote inmediatamente. Pero si encontramos 6 o más, se va a proceder a un segundo muestreo, otra muestra de 8 unidades, misma letra, código D. Se aplican los mismos criterios acumulando los defectos de ambos muestreos. Si después del segundo muestreo sigue siendo negativo, se puede inspeccionar el 100% del remanente o rechazar directamente. En un lote solo de 50 unidades, la inspección al 100% es viable y a veces hasta lo más práctico. Vamos a ver un tercer ejemplo. Si tenemos un lote de 1200 unidades con mi nivel de inspección especial S2, tipo de inspección reducida, tipo de plan múltiple, mi nivel de calidad aceptable es 1.5 el AQL. Entonces vamos a ver cómo lo encuentro en la tabla. Buscamos el lote de 1200 en la tabla. Cae en el rango de 501 a 1200. Con nivel especial S2, nos movemos a esa columna. La intersección nos da la letra C. Es una letra que está al inicio del alfabeto, lo que indica que la muestra es muy reducida. Esto es precisamente lo que buscamos con los niveles especiales. Nuestras muestras mínimas para pruebas donde se destruye el producto. Pero hay que tener atención, ¿verdad? Que estas muestras pequeñas implican un mayor riesgo estadístico. Entonces tenemos la letra C. Ahora buscamos la letra C.
En la tabla de inspección encontramos la letra C. Y aquí viene algo que deben saber manejar. A veces cuando buscan una letra código en la tabla específica, esa letra no tiene valores directos. La tabla muestra una flecha que indica moverse al siguiente criterio de inspección disponible. Eso es normal y pasa frecuentemente con letras pequeñas en tablas de planes dobles o múltiples. En nuestro caso, con inspección reducida y AQL 1.5%, obtenemos una muestra de solo 2 unidades por cada etapa del plan múltiple. Si solo 2 unidades, con un AQL tan exigente y una muestra tan pequeña, los criterios de aceptación y rechazo van a ser extremadamente estrictos. Vamos a ver lo que nos da la tabla. Los parámetros de aceptación y rechazo nos indican valores de 0 y 1 respectivamente. Lo anterior nos indica que con solo una unidad defectuosa se procede a rechazar el lote en primera instancia. Este resultado es de usar un plan de muestreo con lotes relativamente pequeños y la tabla militar reducida. Los planes múltiples consisten en la toma sucesiva de muestras de igual tamaño. En estos planes se tienen 3 o más tomas de muestras según lo establecido. En un plan múltiple que teóricamente podríamos tener varias tomas de muestras, pero con un criterio tan estricto, la primera unidad defectuosa ya va a detonar un rechazo. Entonces, no todas las combinaciones de parámetros van a dar resultados prácticos. A veces la tabla nos dice indirectamente que necesitamos un plan diferente o un AQL distinto. Como técnicos, ustedes deben tener criterio para interpretar estos resultados y proponer ajustes. Con esto terminaríamos la clase de hoy. Voy a dejarles adjuntos unos videos para que terminen de repasar sobre el uso de la tabla militar estándar y los AQLs.